y biodiversidad, tenemos que trabajar de una manera multidisciplinar, no solamente teniendo profesionales, diversos profesionales de diferentes áreas, desarrollando un producto, sino que también debe involucrarse la universidad, la empresa y el Estado, pero de una manera comprometida, no solamente aportando dinero. Solo les puedo decir, los invito a que con esta conferencia, por lo menos si no aprendieron el concepto de biotecnología, se detengan un poco a observar la naturaleza. No necesitan ser genios para tener grandes ideas, necesitan es tener mucha fuerza interior para desarrollarlas. Muchas gracias, este es mi contacto. Estamos hablando de consumidores, entonces necesitamos sacar productos en menor tiempo que la naturaleza lo saca, digamos, en un tiempo más prolongado. La biotecnología ha tenido momentos grandiosos, importantes. Uno de los más relevantes, diría yo, es el estudio del genoma humano. Podríamos hablar de la biotecnología AG y la biotecnología DG, o sea, la biotecnología antes del genoma y la biotecnología después del genoma. Me disculpan los científicos, voy a bajar un poco la terminología para el resto del público. Imagínense un tren. El tren está compuesto de vagones. Cuando el tren llega a la estación, yo lo que quiero es que todos los vagones se abran. Pues resulta que cuando llegó a la estación, uno de esos vagones no se abrió. ¿Qué hacen? ¿O qué se hace? Se sustituye el vagón o se repara el vagón para que cuando llegue a la estación se abra. Eso se los estoy diciendo es porque la información genética es una secuencia. Digamos que cada información es un vagoncito. Entonces, lo que se hace con esos desarrollos de modificar, por ejemplo, el algodón, es estudiar la secuencia genética del algodón, cada uno de esos vagoncitos, encontrar cuál de ellos es que se está viendo afectado por un virus, una plaga, una enfermedad, y hacerle una modificación. Entonces es así como vamos a obtener cultivos de algodón más resistentes o más productivos. Los grandes desarrollos se han dado a través de la historia por observar la naturaleza. Nosotros con este día a día, con estos ajites que tenemos en épocas modernas, nos hemos olvidado de observar la naturaleza. Y los grandes desarrollos no solamente se han logrado por observar la naturaleza, sino que también por imitarla. De hecho, la misma naturaleza se imita a sí misma. Ahí vemos la mariposa que imita las hojas de la flor para poder protegerse, para poder cazar con mayor facilidad. Sonido. Los invito a que observen la naturaleza en este momento para que tratemos de salir de aquí de pronto con un poquito más de conciencia. Son esas observaciones y esas imitaciones que han hecho, por ejemplo, que han hecho que se hagan grandes desarrollos como el velcro. En 1941 un investigador suizo, después de llegar a su casa de cacería,
observa que las botas del pantalón y el pelo de su perro están llenos de cardos, similar al cadillo. Se empieza a observar y empieza a preguntarse qué es lo que hace que ese cardo se pegue con tanta firmeza a la ropa. De hecho, empieza a observar cómo es la textura y es así como desarrolla lo que hoy conocemos como el velcro. El velcro nos ha dado gran utilidad en prendas de vestir, en medicina. Son muchos los usos, o sea, ¿qué mamá no le agradece el descubrimiento? ¿Qué mamá no agradece el velcro en los pañales, por ejemplo? A partir también de la observación de la naturaleza, alguien desarrolla un comestible, una golosina como es el algodón de dulce. Pero no solo se queda ahí. Otros investigadores muy observadores desarrollan una máquina a partir de la máquina que hace el algodón dulce y desarrollan una máquina para producir nanofibras, que ya ha sido ensayada no solamente con fibras sintéticas, sino con fibras naturales. Además, otro investigador observa cómo en las hojas de loto se forman gotas que no son absorbidas y que parecen estar levitando y que además con el movimiento van arrastrando la suciedad en las hojas. Empieza a analizar y descubre de cierta manera que ese tejido es una especie, está compuesto por nanofibras. Entonces es ahí cuando ven el potencial que tienen las nanofibras en la industria textil. Se pueden desarrollar prendas ignífugas, o sea, prendas contra el fuego, prendas antibacterianas, prendas generadoras de calor. Insisto, todo a partir de la observación de la naturaleza y de la imitación de ella. Las nanopartículas cambian las propiedades de los tejidos, dándoles distintas características. Entonces es ahí donde podemos incursionar, es ahí donde podemos tecnificar y es ahí donde podemos hacer grandes creaciones en la industria textil con nanopartículas, nanofibras. Otra de las cosas que se hace en la naturaleza o que la naturaleza misma consigue hacer, es el camuflaje. Entonces, cuando hablamos de camuflaje aplicado a la industria textil o a esa imitación, siempre pensamos en los trajes del ejército. Sin embargo, tiene múltiples aplicaciones, como son las prendas para deportes. Aquí, por ejemplo, son prendas que están imitando todas las texturas de las algas, de los corales, para poder hacer una mejor pesca. Además, se están desarrollando prendas que son funcionales, que ya hacen que el cuerpo permanezca a una temperatura apropiada. El camuflaje, además, se le ha llamado en textiles invisibles. Entonces, las aplicaciones ya no solamente son en deporte o en el ejército como tal, sino que también se incursiona en la parte publicitaria y en la industria cinematográfica. Ya pasando un poco más al color, todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos es a partir de la naturaleza. Si bien hay colorantes naturales que pueden ser extracciones de plantas, de raíces, de hojas, tal como lo trabajaban nuestros indígenas, es detenernos un poco más a pensar, a estudiar por qué los animales cambian de color. Y otra pregunta también interesante, ¿por qué los corales permanecen con sus colores fuertes y vivos durante toda su vida, por decirlo así? Y estamos hablando de que normalmente esos corales viven en el agua. Entonces es preguntarnos qué hace que los corales permanezcan con los colores vivos.
¿Será algún compuesto que tienen ellos o será el hecho de que estén en aguas saladas? Pensar, por ejemplo, no sé si ya exista, mi función aquí no es de publicidad, pensar desarrollar detergentes con contenidos de sales que cuando se lave la prenda permanezca el color, no sé. Son preguntas que ustedes deben hacerse para empezar a desarrollar nuevos productos. La biotecnología también ayuda en los procesos textiles de una manera no tan tangible, aportando en los procesos de acabados con lo que son las enzimas. Resulta que existen compuestos que se llaman catalizadores. Un catalizador es un compuesto que acelera o desacelera un proceso, una reacción específicamente. Las enzimas son catalizadores biológicos. Entonces, todo nuestro, digamos, sistema digestivo tiene enzimas porque necesitamos desdoblar todos los alimentos. O sea, no nos va a circular una papa por la sangre van a circular nutrientes. Entonces, ese es el trabajo de las enzimas en nuestro sistema digestivo, por ejemplo. En los procesos textileros, normalmente las enzimas sirven para eliminar suciedades en los tejidos, en las superficies y además para darles suavidad. Las fibras naturales, estamos hablando de un país con mucha biodiversidad, digamos que no se han aprovechado digamos que al 100%. Si bien se ha empleado por muchos años el algodón, ya se ha trabajado en la mejorando genéticamente el algodón para que dé una mejor fibra, para que los cultivos no sean arrasados por plagas. Si bien ya hemos trabajado el lino, es aprovechar darle un potencial más grande a fibras naturales, que están siendo usadas, digamos que en menor proporción. El mojave, por ejemplo, es una fibra que tiene alta resistencia al desgaste y que tiene un gran potencial precisamente por esa propiedad. Entonces se desarrollan o se diseñan tapetes, pero se pueden desarrollar partes de equipos o partes o digamos se puede mezclar con otras fibras de tal manera que donde haya mucha fricción en la ropa tienda a ser más durable. El capó, por ejemplo, es una fibra natural que tiene una propiedad interesante y es que repela el agua. Entonces se pueden diseñar, o sea, uno busca dónde puede diseñar, cómo puede diseñar. Por ejemplo, ahí hay un chaleco salvavidas. Entonces, ¿a qué le vamos a apuntar? El ramio, por ejemplo, una de sus propiedades es que es resistente a los productos químicos y al mildiu, o sea, a un hongo que se produce por la humedad. Entonces estamos hablando de que son fibras que tienen potencial para ser diseñadas, para diseñar prendas donde la humedad es muy elevada, por ejemplo. El yute sí es un poco más conocido, absorbe bastante la humedad, son fibras resistentes. El cáñamo, por ejemplo, tiene una propiedad interesante y es que es resistente a la putrefacción por el agua. Entonces estamos hablando de que tiene un campo grande como es la industria naviera. Cuando hablamos de potencializar las fibras naturales, no es solamente qué vamos a desarrollar con la fibra, sino pensar que vamos a tener que trabajar multidisciplinarmente, que se empiece a mirar cómo se extrae la fibra, cómo se hila, o sea, cómo se es el proceso de hilado de tejido. Entonces tenemos que estar hablando no solamente de una aplicabilidad, sino que tienen que entrar las personas que diseñan equipos a adecuarlos para este tipo de fibras.
Otro tema en la naturaleza